Perfecto. Bueno, ahora sí, formalmente con la Comisión de Posgrado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, Convención en Física y Matemáticas, les damos la bienvenida a esta primera jornada, de las que esperamos sean muchos más y a las que esperamos darle continuidad y sistematicidad en el marco de una nueva gestión del doctorado en Enseñanza de las Ciencias. Este tipo de actividad académica, de charlas abiertas, no aranceladas, las concebimos pensando fundamentalmente en los estudiantes del doctorado, pero también, y como nos da mucha alegría ver, poder tener un momento de intercambio con nuestras comunidades, tanto la de educación en ciencias naturales, experimentales, como la de educación matemática. Creemos que va a ser muy importante para los estudiantes, pero también una instancia de encuentro de quienes nos dedicamos a la investigación en educación en ciencias y poder estar al tanto de lo que se está haciendo tanto en nuestro país como los colegas que están fuera del país, y eso nos nutre a nosotros como investigadores, pero también a los estudiantes. En un primer momento lo que pensamos es convocar a quienes generosamente han aceptado ser docentes invitados del doctorado, pero no necesariamente, no es excluyente, ¿sí? Siempre pueden aparecer temas de interés para ser compartidos en estas dos amplias comunidades. Y en ese sentido, bueno, en esta primera conferencia, charla o encuentro, como lo quieran llamar, para mí es una gran alegría que Ileana haya aceptado dar la primera charla. Ileana es, para quien no sabe, es argentina, formada en parte en el grado en Argentina, sus posgrados en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y ya hace 20 años que está trabajando en España. Ahora les voy a hacer la presentación más específica o más formal de lo que tiene que ver con el currículum, pero les decía, para mí es una gran alegría porque es una persona dentro de nuestra comunidad a la que respeto y admiro muchísimo, pero por sobre todas las cosas le tengo un gran cariño porque hace muchos años que trabajamos juntas, pero además vivimos cosas juntas y tenemos la suerte de haber establecido una muy linda amistad. Así que un poco también es un lujo que me doy yo que Ileana sea la primera y que haya aceptado. Si vamos a lo formal, no les voy a leer todo el currículum de Ileana porque es un poquito abrumador. Así que no, voy a hacer un breve recorrido y decirles también cuáles son los puntos de contacto que tiene con nuestra universidad, con nuestra facultad y con alguna de las líneas de investigación más vinculadas a nuestro departamento de formación docente. Así que, si me dan un minutito, voy a cerrar algo que tengo aquí que está molestando. Entonces, ¿qué podemos decir de su currículum? Que Ileana en este momento es catedrática de didácticas específicas en la Universidad de Burgos y doctora en didáctica de la física por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que ha publicado más de 120 artículos, 8 libros, con más de 7.000 citas internacionales. Coordinó proyectos europeos y nacionales sobre enseñanza de la ciencia, sostenibilidad y formación del profesorado, con una financiación superior a los 3 millones de euros. Desde el 2021 es vicerrectora de internacionalización y cooperación en la Universidad de Burgos y forma parte del comité ejecutivo CRUE. Su labor combina docencia, investigación y transferencia de conocimiento para mejorar la alfabetización científica y la educación inclusiva. Bueno, como ya les comenté, hace mucho que nos conocemos, Ileana fue mi directora de tesis y desde ese momento, desde comienzos de los 2000, no hemos dejado de realizar trabajos en colaboración. Los últimos, en los que generosamente me invitó a participar, tanto a mí como a otros colegas de Argentina, han sido el de la Unidad de Investigación Consolidada de Didácticas en Áreas STEAM de la Universidad de Burgos, de la Junta de Castilla y León, en España, entre el 19 y el 22,
Y el último, en la Unidad de Investigación Consolidada de Enseñanza Integrada y Transdisciplinariedad, también de la Universidad de Burgos, entre los años 2022 y 2025, y en el marco de ese proyecto se pudo financiar todo el material necesario para desarrollar una tesis de doctorado de la doctora Eugenia Seoane, y se generaron además instancias de debate. Pero a partir de participar de ese proyecto pudimos comprar una estación meteorológica, financiar fotocopias, material didáctico y demás para trabajar en los distintos lugares donde hubo implementación de esas secuencias didácticas. Pero no es solamente lo económico, sino el tener la posibilidad de interactuar con otro grupo y de discutir instrumentos de investigación. Y por otra parte, Ileana ha colaborado con mi línea de investigación en diversos proyectos. El que actualmente está vigente es Ciencia Postnormal, aportes para la naturaleza de la ciencia y para la formación de ciudadanos críticos en problemáticas sociocientífico-tecnológicas del siglo XXI. Y lo que sigue no tiene mucho sentido porque decía categorizado en el programa de incentivos que ya no existe. Pero bueno, la verdad es que estamos trabajando bastante duro con Ileana desde hace mucho tiempo. Entonces, no vamos a desperdiciar más el tiempo de su presentación. Y voy a compartir yo pantalla. Ileana, me vas diciendo cuando querés que te vaya pasando las diapos, por favor. Vale, tú no me puedes ver, ¿verdad? Cuando empiece a No. compartir, no. Digo siguiente. Vale, perfecto. Sí, Hemos vos tenido decís sí. disculpa Yo te por haber hago... demorado la presentación, pero teníamos problemas técnicos. Yo no me manejo con Google y me cuesta siempre terminar de hacer las cosas. Así que disculpas por esta parte. Ningún problema. Eh, Yo hago de asistente. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. sí se ve. Ok. Sí, se Voy ve. a ocultar. Así Vale, que, Ileana, cuando quieras. en primer lugar agradeceros la invitación de comenzar este ciclo que yo creo que es muy productivo para todos sobre este ciclo son charlas que la pretensión no es que sean exhaustivas, sino presentar algunos temas de investigación de manera quizás yo intentaré no ser, espero, a veces después me enrollo mucho, pero espero no ser demasiado, ser una cosa demasiado larga, pero que permite el debate, ¿vale? Y que eventualmente, en mi caso, la idea es presentar una, una cuestión de investigación que creo que puede ser relevante ahora y en algunos años venideros para fundar. La idea es puentes entre la naturaleza de la ciencia y la naturaleza de STEM y pretende ser una mirada crítica de las propuestas STEM. Siguiente, Irene, por favor. En el contexto actual, estamos en un contexto de urgencia educativa. Yo lo puse eso como urgencia educativa, no sé cuándo no hemos estado, por lo menos desde que yo me conozco. Yo creo que ahora más allá de urgencia educativa, lo que estamos es una urgencia mundial atroz. Estamos... Quedaste Iliana está silenciada, muteada. Irene. Iliana está silenciada. disculpa, ¿desde cuándo estoy silenciada? Un minutito. Un Fue minutito, muy vale. breve. Entonces, vuelvo del contexto, disculpas, que el ratón está para sacarlo. Bueno, el contexto actual les decía que de urgencia educativa, yo creo que he vivido siempre en procesos de urgencia educativa. Lo que tenemos ahora es un mundo marcado por crisis. De esas crisis climáticas, sanitarias, de transformaciones tecnológicas, lo que tenemos como resultado es una profunda tensión social. Eh, Siempre decimos, o por lo menos lo creemos, y que la educación científica y tecnológica tiene que jugar un papel fundamental para preparar a la ciudadanía frente a esos desafíos. Y esos desafíos, la característica que tienen es que son complejos, son multidimensionales y exigen de nosotros una respuesta urgente. En parte porque el mundo va muy acelerado y en esa aceleración nosotros, los ciudadanos, deberían ser capaces,
sino de dar respuesta, por lo menos estar preparados para ver qué es lo que está, para saber o para entender qué es lo que está sucediendo. Y la otra característica que tienen los problemas es que no pueden resolverse desde una sola disciplina. Así como hace quizás 40 años atrás, quizás era más fácil ver la existencia de que problemas podían ser resueltos desde una disciplina. Si pensamos de alguna manera en la Primera Guerra Mundial fue una guerra de la química, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de la física, y aunque produjeron problemas que afectaron a todas las áreas, de alguna manera había una focalización en un área en particular. Donde eso desde hace 40 o 50 años es imposible pensarlo así. Y en ese contexto, uno de los elementos que surgen es la educación STEM. En realidad surge, creo que todos más o menos sabéis la historia, surge como una respuesta para intentar incrementar las vocaciones en áreas STEM en Estados Unidos. Inicialmente con un abordaje simplemente para dar dinero a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sin una vocación de interdisciplinariedad, pero con el transcurrir del tiempo, esa idea, por lo menos dentro de los círculos educativos, fue cambiando a realmente considerar STEM como un abordaje que fuera interdisciplinar y que hiciese uso de metodologías activas. Siguiente, Irene, por favor. Entonces, los objetivos de la presentación es, ese marco es analizar los límites de ese enfoque, presentar un marco de naturaleza de la ciencia, naturaleza de STEM, que es un marco que ha desarrollado nuestro grupo de investigación, explorar la relación que hay entre naturaleza de la ciencia y naturaleza de STEM, y ejemplificar con algunas secuencias didácticas. Decía Irene antes que uno de los trabajos, una de las cuestiones conjuntas que hemos desarrollado es un proyecto, justamente gran parte del desarrollo teórico y de las validaciones de las propuestas que hacemos surgen de dos tesis que vienen de ese marco teórico. Una de ellas, la de Eugenia Seone, sobre el abordaje de fenómenos climáticos severos en la escuela secundaria desde una perspectiva de naturaleza de la ciencia, que fueron directores Irene, Agustina de Luis Bravo y yo, y de Víctor Martínez Martínez, que desarrollada en la Universidad de Burgos. La otra fue desarrollada en el programa de doctorado de la Universidad de Córdoba. Esta fue desarrollada en el programa de doctorado de la Universidad de Burgos, está por ser defendida en 2 días, que es sobre naturaleza de STEAM hacia una educación científica integrada, que ha sido dirigida por mí, por Jairo Ortiz Revilla, que fuimos los que iniciamos con la idea de NotSTEM en un artículo seminal en Science and Education. Yo no he puesto, a excepción de algunos casos muy particulares, bibliografía, pero podéis encontrar todos nuestros trabajos relacionados con NotSTEM en ResearchGate, que está ahí el enlace. Y si hay alguno que no puede estar en abierto, por ejemplo, algún capítulo del libro, podéis pedirlo, ¿vale? Prefiero hacer eso que agregar una serie de bibliografía. Buscáis en ResearchGate y ahí podéis encontrar. Siguiente. Bien, primera cuestión, STEM. Desde mi perspectiva, y desde la perspectiva del grupo en el cual trabajo, no hay, me da igual que esto haya sido propuesto por la OSD o lo que fuera. STEM tiene algunos logros importantes desde mi punto de vista y desde los resultados de la investigación. Estamos trabajando, o muchos grupos trabajan en investigaciones en el área STEM desde hace posiblemente 20 años. Ha contribuido a despertar vocaciones científicas y acercar a los estudiantes a la innovación tecnológica. Favorece definitivamente el desarrollo de competencias técnicas y digitales que son demandadas por el mercado laboral. Ha promovido, y esto es un elemento muy importante porque es una de las cosas que nosotros vamos a rescatar dentro de NotSTEM, el aprendizaje práctico y el trabajo interdisciplinar, aunque fuera parcial en el aula. El aprendizaje práctico implica el uso de metodologías activas muy relacionadas con el aprender haciendo, metodologías que, por otra parte, son metodologías que son inclusivas. O sea, todas las metodologías que tienen que ver con el aprender haciendo son metodologías que permiten a casi todo el alumnado, independientemente de su condición
social o de su condición cognitiva o de su condición psicosocial, poder acercarse a conceptos científico-tecnológicos que nosotros creemos que son fundamentales. Y además, en muchos contextos escolares ha tenido un impacto motivador, mostrando que la ciencia, y justamente por ese aprendizaje que es práctico y que parte de problemas reales, puede ser aplicada y puede ser creativa. Yo creo que esos son logros que la literatura recoge como válidos, y en gran medida nosotros en nuestro grupo de investigación, trabajando básicamente con educación primaria, lo hemos visto reforzado. Siguiente. A pesar de esos logros, tiene muchas limitaciones, y en ese sentido ahí sí retomo de alguna manera las críticas que se hacen, no tanto a priori por dónde viene el enfoque, sino a posteriori cómo ha sido aplicado, ¿vale? O sea, mis críticas están de nuevo basadas en evidencia, o sea, qué cosas STEM no permite, no por de dónde viene o de dónde surge, sino realmente aplicándolo, qué es lo que pasa, ¿no? Muchas veces se convierte en un modelo tecnocéntrico que está más centrado en la productividad y en la empleabilidad. Eso se ve en muchos de los trabajos de investigación. Tiende a reducir la formación a competencias instrumentales, dejando de lado una reflexión crítica, y por eso carece de un abordaje profundo que tenga en consideración las dimensiones éticas, sociales y culturales que son fundamentales para lo que decía al principio, es decir, quizá el ciudadano no pueda dar respuesta, pero sí tiene que saber entender de manera crítica qué es lo que está pasando frente a un problema, y en general, y eso se ve en muchos trabajos de investigación, se centra en el qué enseñar sin atender al para qué o cómo se construye el conocimiento científico, ¿vale? Entonces yo creo que esos son, desde mi perspectiva, y desde la perspectiva del grupo de investigación en el cual trabajo, sus limitaciones más profundas. ¿Vale? O sea, por una parte, desde el punto de vista, un poco para resumir, desde el punto de vista puramente metodológico quizás, es muy efectiva. Incentiva al alumnado a trabajar, trabaja de manera práctica, comprende, al menos en el sentido de comprender, de estar haciendo de la parte procedimental, comprende mucha más cantidad de, mucha más ciencia, y lo hace de una forma en la cual se siente realmente involucrado. Eso es la parte muy positiva. La parte negativa es que eso no es suficiente. O sea, no es suficiente justamente para resolver o para generar cabezas que puedan pensar los fenómenos actuales o la problemática que tenemos en este momento. Siguiente. Frente a eso, la idea era, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos experiencias en el área de investigación, en el área de investigación en enseñanza de las ciencias, de abordajes que de alguna forma abordan el proceso de construcción del conocimiento y también abordan dimensiones que tienen que ver con la relación entre ciencia y sociedad. Fundamentalmente, los enfoques CTS, de ciencia, tecnología y sociedad, debemos reconocer que nunca fueron enfoques interdisciplinares. O sea, por más que habláramos de la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, los profesores de ciencia hablábamos de CTS en el aula de ciencia, nunca nos cruzamos a hablar con el profesor de tecnología o con el profesor de historia, o con quien fuera, para hacer abordajes que fueran comunes. Siempre, entonces, la crítica que yo más le hago a CTS, y a veces el problema de CTS en algunos casos era que estaba muy vinculado a la discusión, pero la profundización de los conceptos no era tal, y por lo tanto hay muchos alumnos que al final de cuentas se descolocaban de los enfoques CTS porque no entendían los conceptos de los cuales se estaba tratando. El otro enfoque potentísimo en el área de enseñanza de las ciencias es la naturaleza de las ciencias, que justamente enfatiza cómo se produce, valida y comunica el conocimiento científico, pero siempre fue lo que fue, naturaleza de las ciencias. O sea, no integró la tecnología, no integró la ingeniería, tampoco ha sido, y creo que nunca lo pretendió ser, un enfoque que fuera interdisciplinar. O sea, uno no encuentra, así como por ejemplo en STEM, tú encuentras artículos científicos en el cual se estudian o se trabaja desde perspectivas interdisciplinares. Cuando uno va a CTS o cuando va a Naturaleza de la Ciencia, no los encuentra. Y eso
entendemos que es un problema, ¿vale? La idea entonces es cómo podemos ir más allá de ambos enfoques por separado, articulando la reflexión epistemológica con las dimensiones sociales y tecnológicas, juntando lo positivo que tiene STEM, que es un abordaje que es interdisciplinar y un abordaje con una metodología, porque desde su inicio nace así, con unas metodologías de aprender haciendo, que son realmente, no solamente son inclusivas, o sea, son inclusivas, por eso son válidas para aprender ciencias para la mayoría de nuestro alumnado. Siguiente. Dentro de ese complejo, yo me voy a centrar más brevemente en naturaleza de la ciencia. Muchos de vosotros debéis ser especialistas en naturaleza de la ciencia más que yo. La naturaleza de la ciencia busca que los estudiantes comprendan cómo funciona realmente la ciencia, aporta en 3 ejes: en el eje epistemológico, en el eje social y en el eje histórico-cultural. En el epistemológico, la cuestión de las teorías, de los métodos, de la validación, de la incertidumbre. En lo social, los valores, las instituciones, los financiamientos de los actores. No necesariamente todas las corrientes dentro de naturaleza de ciencia tienen en cuenta ese elemento social. Hay muchos que se quedan más en el análisis interno, en naturaleza de la ciencia, cómo se produce la ciencia, sin trabajar o sin abordar la parte externa de la producción del conocimiento científico. Eso claramente vosotros podéis identificar investigadores que trabajan de una manera tanto la parte interna como la parte externa de la producción del conocimiento científico, y otros que solamente trabajan de la parte interna de la producción del conocimiento científico. Y el otro aspecto de naturaleza de la ciencia que sí muchos de ellos retoman es el histórico-cultural, o sea, la evolución del conocimiento científico. La naturaleza de ciencia lo que nos ha permitido es contribuir a una alfabetización científica crítica que no se limita a abordar contenidos, sino a entender el modo de hacer ciencia. Siguiente. Entonces, nuestra propuesta es la naturaleza de STEM. La idea es lo mismo lo que les decía antes, sin perder esos elementos de STEM, que son partir de problemas reales, partir de problemas del mundo real, trabajar con metodologías hands-on y la interdisciplinaridad, agregarle los elementos que le faltan, que son los elementos de entender cómo se produce el conocimiento científico y entender la parte crítica. Es decir, la idea es integrar las disciplinas STEM como una red sin fisuras. Ese es el punto de partida que nosotros entendemos en STEM. Por eso mismo la interdisciplinaridad. Nosotros entendemos que hoy por hoy no podemos hablar de ciencia, de conceptos científicos, obviamente sin la matemática que está por detrás, sin la ingeniería y la metodología que permiten que obtengamos los instrumentos para medir o para pensar. O sea, imagínense cómo se hace ciencia hoy en cualquier área sin tener un ordenador con un programa determinado, y todo el sistema de detección que tiene que ver con la ingeniería. O sea, hoy hablar de ciencia, nadie hace ciencia con lápiz y papel. O sea, lo que nosotros hacemos es una ciencia profundamente ligada a no solamente a las matemáticas, sino a la tecnología y la ingeniería. Y cualquier desarrollo científico, cuando uno tiene que justificar un proyecto científico, tiene necesariamente que justificar su aplicación, y su aplicación tiene que ver con la ingeniería y la tecnología. O sea, pensar que nosotros podemos enseñar ciencias sin tener en cuenta que hoy la ciencia que se produce es una cosa que es no sé, una gran amalgama de aspectos tecnológicos y de ingeniería, es hacer una abstracción de una abstracción que realmente creo que poco colabora a que nuestro alumnado entienda la ciencia. Y creo que eso se vio claramente durante la pandemia. O sea, cuando la gente criticaba que no había vacunas,
el proceso de validación de un proceso de vacunas, que al final de cuentas una vacuna es un desarrollo tecnológico basado en un desarrollo de ingeniería, basado en un proceso científico, implica que entendamos cuáles son los procesos de validación en cada uno de esos procesos, entonces, en cada una de esas etapas. Entonces, enseñar ciencias solo, descontextualizado de todo eso, hace que, desde mi perspectiva, estemos enseñando una muy pobre ciencia, aunque partamos de problemas reales. O sea, si no contextualizamos todo el proceso de producción de conocimiento. Entonces, lo que quiero enfatizar es que el proceso de producción de conocimiento, y lo mismo si nos vamos desde el área de ingeniería, o sea, cualquier desarrollo de ingeniería tiene una base, obviamente, científica y una base matemática, y eso se explota en un desarrollo que es tecnológico. Si antes quiero decir, no sé, 100 años atrás, podíamos hablar de una tecnología que no estaba ligada a la ciencia y a la ingeniería, en este momento es imposible. Todos los desarrollos que tenemos, piensen en la IA, eso es un desarrollo STEM, completamente STEM. Ciencia, es tecnología, es ingeniería y es matemáticas. Entonces, todo junto. O sea, no puedo entender la IA sin entender cómo funcionan de manera conjunta todos esos aspectos. Eso es el enfoque no STEM, reconoce esa interdependencia, introduce aportes de la historia, de la filosofía y de la sociología de la ciencia y de la tecnología, y va a considerar los impactos sociales, éticos y políticos. Eso es nuestra propuesta de NotSTEM, es que realmente consideremos la parte externa de la producción de conocimiento científico, y ante las soluciones tecnológicas como parte integrante de poder entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el objetivo, en última instancia, que no está aquí, que nosotros pretendemos cuando intentamos formar a estudiantes dentro de este enfoque, es formar una ciudadana, un ciudadano que tenga una capacidad de poder actuar sobre el mundo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que entienda los impactos sociales, éticos y políticos, que entienda por lo menos que vea lo que esté ahí y, bueno, y lo integre de alguna manera. Siguiente, por favor. Entonces, los principios de NotSTEM, para reducirlo en 4, es una interdisciplinaridad radical. Ninguna disciplina tiene jerarquía sobre las otras. En los materiales que nosotros desarrollamos no hay, lo que decía yo antes, cuando tenemos el enfoque CTS, hacemos un énfasis en la ciencia y dejamos de lado la T y la S. ¿Y cómo lo dejamos de lado? Se ve muy fácilmente. No nos cursamos a hablar con los profesores de historia, con los profesores de política, con los profesores de educación democrática, no sé qué hay en cada país, ni nos cursamos a hablar con el profesor de tecnología. Nosotros lo guisamos y lo comemos solitos. Aquí no, aquí la idea es que ninguna disciplina tiene jerarquía sobre la otra. Segundo, el reconocimiento de la incertidumbre. La ciencia no ofrece verdades que sean absolutas, sino modelos que son falibles y que están en continua revisión. La cuestión es que en ese proceso de continua revisión, a pesar de que son modelos hechos por humanos y que son además de hechos por humanos con todas las limitaciones que tenemos, son falibles, el proceso de revisión termina consiguiendo no verdades, pero consiguiendo ciertos consensos basados en cierta evidencia que tienen cierta solidez frente a otros. Otro elemento fundamental de la NotSTEM es la dimensión social, o sea, reconocer que la producción de conocimiento involucra instituciones, políticas, valores e intereses, y eso tiene que aparecer en el material didáctico o en las secuencias o en lo que presentemos a nuestro alumnado, y una dimensión ética. O sea, la ciencia y la tecnología deben orientar, o sea, no solamente debemos saber qué está involucrado, sino, como explicaba antes, la idea de que lo que nosotros intentamos formar es un ciudadano que sea capaz de actuar, la dimensión ética, que a veces la dimensión ética no la terminamos de conjugar muy bien en la enseñanza de las ciencias, no porque nosotros no tengamos ese aspecto en nuestras cabezas, pero a veces no lo explicitamos.
La idea de NotSTEM es explicitar la dimensión ética, que la ciencia y la tecnología deben orientarse hacia la sostenibilidad, hacia la equidad y hacia la justicia social. Siguiente, por favor. ¿Qué puentes va a haber entre NOS y NOS-STEM? NOS nos ayuda a comprender cómo se construye y valida el conocimiento científico. NOT-STEM expande esa mirada hacia la interacción de ciencia, tecnología y sociedad, incorporando la ética y la política. Y juntas pueden ofrecer un marco crítico para una educación que forme ciudadanos capaces de comprender, cuestionar y actuar, que es lo que he repetido un par de veces, pero la idea es ciudadanos volcados hacia la acción, frente a problemas que son complejos. Todo esto está muy bien, pero esto se le puede agregar, y eso es fruto de la tesis de Eugenia, un elemento más, que es la ciencia. El siguiente, Irene, por favor. ¿Qué son los elementos de la ciencia posnormal? La ciencia posnormal, este marco socioepistemológico, tiene muchos años, pero fue desarrollado por Funtovics y Rabbit. Muchos de vosotros lo conocéis porque durante la pandemia hubo un resurgimiento de este marco teórico. ¿Por qué? Porque los problemas contemporáneos se cumplen las condiciones de lo que él va a decir que es de lo que ellos van a decir que es una ciencia posnormal. O sea, imaginen ciencia normal en el sentido juniano. La posnormal es la ciencia en la cual está caracterizada porque los hechos son inciertos, los valores están en disputa, los riesgos son altos y las decisiones deben ser urgentes. Y como el cambio climático, las pandemias, las crisis energéticas, y el elemento fundamental que incluye la ciencia posnormal es que la toma de decisiones está muy vinculado no ya al conjunto de expertos, sino que dado que son inciertos, o sea que la ciencia no tiene la última palabra, ni la anterior, que los valores están en disputa, o sea, porque se ponen en contraposición valores económicos, valores sociales, valores éticos que están en disputa, y que los riesgos son altos, en muchos casos la muerte de seres humanos o de seres vivos en general. Las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto. No estamos acostumbrados a eso, o sea, hemos dejado de alguna manera la toma de decisiones a equipos de expertos, que a veces uno tiene dudas respecto de quiénes son esos equipos de expertos, y la idea, lo que plantea Funtovics y Rabbit, es en realidad que no. Para esa toma de decisiones nosotros debemos preparar a la ciudadanía, quizás no todos, pero a lo mejor a los políticos por lo menos, que tienen que ser capaces de entender que hay un momento dado en que el conocimiento científico que tenemos no alcanza para tomar una decisión. Es decir, donde a lo mejor tenemos conocimiento científico que está en conflicto, que tenemos valores que hay que negociar, y esa negociación se debe dar con toda la sociedad. En ese sentido, la enseñanza debe preparar a los estudiantes para entender y participar en escenarios de ciencia posnormal. Entonces, si a NotSTEM lo ponemos en escenario de ciencia posnormal, la idea es que podamos, de manera conjunta, fíjense que refuerza la idea de la acción, de preparar a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los ciudadanos para la acción, pero a su vez refuerza el valor de que no podemos dejar decisiones en manos solamente de un grupo de expertos, porque un grupo de expertos normalmente va a tener una visión y necesitamos escuchar diferentes voces. O sea, de alguna manera, lo que la ciencia posnormal pone el énfasis es la necesidad de que una vez comprendido cómo se hace el proceso de generación y validación de conocimientos dentro de ese entramado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y donde ciencias, disculpas, me he olvidado, para nosotros ciencias incluye tanto las ciencias naturales cuanto las ciencias sociales, ¿vale? Es ciencias, todas son ciencias, tienen una determinada característica que las pueden englobar como ciencias. Entonces, no solamente considerar eso, sino cuando tenemos ciertos elementos caracterizados por ciencia posnormal, debemos escuchar a otras voces que desde el punto de vista epistémico son tan válidas cuanto el conocimiento generado a través de ese entramado STEM. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuál es la convergencia entre Notes STEM y la ciencia posnormal? Y esto es un artículo que fue desarrollado por primera autora es Irene, con Eugenia, eh, Agustín y yo. Es un artículo que es muy interesante, está en un libro, está en ResearchGate, lo que pasa es que lo tienen que pedir porque no se puede poner abierto. Entonces, hay problemas compartidos entre lo que nosotros planteamos de nuestro STEM y la ciencia posnormal, que son complejos, que son inciertos, que son multidimensionales, que impactan simultáneamente la ciencia, la tecnología, la sociedad y la ética. Note STEM va a integrar las disciplinas y reconoce las dimensiones sociales, éticas y de alfabetización crítica. La ciencia posnormal agrega el elemento de la incertidumbre, de los valores en disputa, de la urgencia y de la participación social. El marco común es una ciencia como una práctica que es situada, que es abierta y que tiene que ser participativa. Entonces, la educación debería estar orientada a preparar a ciudadanos capaces de comprender, cuestionar y decidir en contexto de crisis, ¿vale? Y entonces, vamos a ver, el síntesis final sería un aprendizaje que integra el saber cómo y el saber hacer, y el saber actuar, que eran las dimensiones un poco de Hodgson, de las 4 dimensiones del saber, pero a su vez integra el saber deliberar en el sentido de saber escuchar a otros y saber escuchar y poder aceptar otros puntos de vista como válidos. Fíjense que esto, me voy a detener aquí, disculpas, y volvemos a la pandemia. Los grupos de expertos que en la mayoría de los países se generaron fueron grupos de expertos monotemáticos, o sea, eran grupos de médicos, fundamentalmente. Pocos países, por ejemplo, Alemania tuvo un grupo en el cual agregó veterinarias, porque de hecho la COVID al final había más soluciones relacionadas con la veterinaria que con la medicina. Pero eso dejaba de fuera a los sociólogos, a los psicólogos, a los filósofos, y las consecuencias de la pandemia, parte de ellas las que estamos viviendo ahora en general, es porque dejamos fuera otros saberes que aún siendo científicos no se consideraron. Imaginen cómo eh, está bien que hay que tomar decisiones urgentes, pero en un momento de cierre de un lugar, y voy a ser extrema en esto, hemos dejado juntos a un maltratador con una víctima de violencia de género. No sé, creo que ni se pasó por la cabeza cuando se tomaron las decisiones de establecer la imposibilidad de salida y compañía, ¿no? O sea, eso, el tema de los ancianos. ¿Qué mató más? ¿Mató la COVID o mató la, el aislamiento que tuvieron de sus familiares más cercanos? Son cuestiones que se discuten, pero en ese momento se tomó una decisión, y una decisión marcada por un tipo de visión, ¿vale? Que yo la respeto, pero que quizás deberíamos haber tomado respirar, breathe in, breathe out, y ver un poquito más el bosque y no tanto un árbol en específico. Siguiente, por favor. Todo esto podemos luego discutirlo, ¿vale? O sea, yo espero poder ir rápido y después poder, porque todo esto está abierto a discusión. Entonces, el punto el punto de utilizar la naturaleza de STEM y eventualmente con la ciencia posnormal es avanzar hacia lo que todos estamos queriendo de una alfabetización científica que sea crítica, ir más allá de la transmisión de conceptos y fórmulas. Creo que todos que estamos aquí estamos de acuerdo en eso. El objetivo es formar ciudadanos que puedan integrar la ciencia en contexto, cuestionar fuentes y tomar decisiones informadas. Desarrollar una agencia ciudadana, la capacidad de participar activamente en debates y acciones sobre problemas sociocientíficos, y que la educación científica se convierta en una herramienta no solamente para la sostenibilidad, sino también para la equidad y para la justicia social. Equidad y justicia social a veces en la enseñanza de la ciencia no lo usamos mucho. Y sin embargo, yo creo que son dos elementos, bueno, no solamente yo, muchos autores consideran que son dos elementos que son fundamentales para poder integrar dentro del discurso científico. Sino lo que estamos repitiendo en nuestras clases es un discurso dominante eh, que tiene que estar, pero tiene que estar de alguna manera focalizado hacia la equidad y la justicia social. Siguiente, por favor.
Yo ahora voy a dar un par de ejemplos, porque todo esto, vale, en teoría es muy bonito, o no, pero es teoría. Entonces, lo que nosotros hicimos, y fundamentalmente a partir de 2 tesis de doctorados desarrolladas en escuela secundaria y en formación de profesores, algunas instancias, pero básicamente en escuela secundaria, eh, es ver en qué medida desarrollando secuencias que que tuvieran en consideración estos principios de NotSTEM, realmente funcionaban para lo que nosotros estamos queriendo de una ciudadanía más crítica. Entonces son secuencias que fueron desarrolladas y validadas dentro de un paradigma de NotSTEM, con la limitación, aunque los resultados obtenidos son muy buenos, la limitación corresponde a que, bueno, habrá que ver en 4 o 5 años si se mantiene eso, que en ese pequeño grupo de alumnos eh, se, eh, se consiguió desarrollar. Siguiente, por favor. El primer ejemplo es sobre fenómenos meteorológicos extremos. Esto fue desarrollado por Eugenia Seone. La secuencia aborda fenómenos como huracanes, olas de calor, inundaciones. Integra las disciplinas de meteorología, la física, la matemática, la tecnología y la comunicación social. Como veis, hablo de vuelta, integra. No son, si ustedes leen la secuencia, después les voy a dejar el código QR para que tengáis acceso a ella. No vemos una diferencia, no hacemos esto es hora de física, esto es hora de matemática, esto no. Se integra de manera diagonal todos esos elementos. Propone reflexionar sobre la incertidumbre de los modelos de predicción. Los estudiantes debaten sobre medidas preventivas frente a a costes económicos y a costes sociales, y el objetivo es que comprendan cómo la ciencia, la tecnología y la ingeniería se enfrentan a retos de la predicción, de la comunicación y de la decisión en contextos de riesgo, que es una cuestión que para nosotros, nuevamente veis que están los elementos que hablé de NotSTEM y están los elementos de ciencia posnormal. Siguiente, Irene, por favor. Los contenidos claves de la secuencia de fenómenos climáticos extremos es una introducción a los fenómenos extremos, la definición, los ejemplos históricos, las ciencias implicadas, la física atmosférica, la estadística de series climáticas, modelos computacionales, los impactos sociales y económicos, la vulnerabilidad de las comunidades y la desigualdad en la exposición al riesgo, la comunicación de riesgo, cómo se transmite la información científica a la sociedad y cómo esta información puede malinterpretarse, y un debate sobre políticas públicas, la prevención, la resiliencia, la justicia climática, y las actividades incluían, y vuelvo a repetiros, lo dije al inicio, aquí un elemento importante de lo que nosotros estamos desarrollando es mantener de STEM todo lo que tiene que ver con metodologías que sean basadas en gran medida en aprender haciendo. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo, esto está pensado para llegar al mayor número de estudiantes, el mayor número de estudiantes comprenda. Y las mejores metodologías para hacer eso son las metodologías que son hands-on. Entonces, esto tiene simulaciones meteorológicas, que puede considerarse un hands-on, análisis de datos reales. Decía Irene que compramos una estación meteorológica, o sea, hacer, ¿no?, lo que se puede hacer dentro de una hands-on para una cuestión tan compleja como fenómenos meteorológicos extremos. Estudio de casos locales, volvemos al tema de que la otra secuencia que les voy a mostrar también parte del estudio de casos locales, contextos reales cercanos al alumnado, de forma tal que puede involucrarse y pueden ver en qué medida lo que está aprendiendo puede ser aplicado a situaciones que han pasado. Eso es un elemento central de esta propuesta de NotSTEM, y debate sobre, en este caso, sobre la gestión del riesgo, ¿vale? O sea, la gestión del riesgo termina siendo en todas estas problemáticas complejas que estamos viviendo un elemento que es fundamental. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenéis el libro donde está todo el material, que tenéis acceso, que fue publicado por la Universidad de Burgos, por la editorial de la Universidad de Burgos, y que tenéis acceso cualquiera de vosotros, donde
podéis por una parte utilizarlo en clase, pero por otro podéis ver la aplicación de esto de la naturaleza de STEM que he estado comentando. Siguiente, el segundo ejemplo, tiene que ver con la secuencia de ecología del fuego. Este año en España hemos tenido una secuencia de fuego, de incendios, y en la región donde yo vivo, impresionante, impresionante de tal manera que va a cambiar, va a afectar el clima de Europa durante varios meses por la cantidad de cenizas, por la cantidad de cenizas que están en el aire, además de haber arrasado con lugares emblemáticos, como una parte que tenía que ver con restos de los romanos. Entonces lo que se aborda en esta secuencia son los incendios forestales como problemas sociocientíficos. Se inicia con la historia cultural del fuego, porque el fuego en realidad no es malo. O sea, somos lo que somos en parte debido al fuego. O sea, fue la primera forma de energía externa que hemos tenido para avanzar como sociedad. Imaginen lo que ganamos cuando fuimos capaces de cocer la carne, la cantidad de proteínas que ganamos para que nuestro cerebro pudiese crecer cada vez más. O sea, somos en parte hijos del fuego. Las ciencias que están implicadas es la física de la combustión, la química, la biología y la ecología de ecosistemas afectados. Todo eso está involucrado en una cosa que es lo que se llama la ecología del fuego, y la ecología del fuego incluye la tecnología, incluye las matemáticas. Entonces, la secuencia incluye el uso de la tecnología y las matemáticas, como la teledetección, los sistemas, los modelos predictivos de propagación, incluye el uso de drones, que es un elemento muy importante para no tanto la detección de fuegos, sino para la detección de lugares, porque parte del tema de los fuegos que hubo, de las consecuencias de los fuegos que hubo en España y que hubo en mi región, es la dejadez por parte del gobierno regional para limpiar, para tener prácticas que se practicaban desde la Edad Media, ah, para limpiar senderos que no se hicieron. Entonces, eso es parte del problema de, la, de los grandes incendios que hubo aquí. La dimensión social es justamente cómo las políticas de gestión, en nuestro caso malas políticas de gestión, las percepciones culturales y los intereses económicos influyen en las decisiones que se toman sobre los incendios, y ahí nosotros partimos nuevamente no, obviamente no de estos incendios, como no sabíamos que iba a venir, pero de incendios que ha habido, de casos reales que ha habido en España, donde es importantísima la percepción cultural del fuego, la percepción cultural del incendio y los intereses económicos. Hay no solamente, y repito, o sea, parte de la problemática, sobre todo en mi región, tuvo mucho que ver con la dejadez de las decisiones políticas, pero en otras regiones se sabe, por ejemplo, en la parte de Cantabria se sabe que son incendios provocados para descalificar el suelo y conseguir que ahí puedan entrarse a hacerse edificios, ¿no? Y la dimensión ética, que tiene que ver con la justicia ambiental, los impactos diferenciados en comunidades, y en esta en particular tuvimos en cuenta el género en la investigación científica, porque uno cuando habla de ecología del fuego normalmente asocia a carreras que son masculinas, desde que va de los bomberos a toda la secuencia, y no es así. Entonces, bueno, intentamos tener en cuenta la dimensión de género. Siguiente. Los capítulos de la propuesta didáctica es la historia cultural del fuego y su representación, las narrativas y el arte, las ciencias del fuego, los principios de ignición, de propagación y extinción, los ecosistemas y sociedad, las consecuencias ecológicas, las consecuencias económicas y las consecuencias sociales. Ahí veis cómo va a estar interrelacionadas las diferentes áreas. La predicción e incertidumbre, el uso de las simulaciones y las limitaciones de los modelos. Ahí tenemos toda la parte de la tecnología y toda la parte de la ingeniería vinculados a los sistemas de detección y a los sistemas. También había en las ciencias del fuego una parte muy importante de la parte de ingeniería. Y después, de nuevo, como en el caso anterior, la comunicación científica y las campañas de prevención. O sea, terminar con
acciones que puedan de alguna manera involucrar a los alumnos a ser ellos quienes sean capaces de producir un contenido que sirva para la gente de su generación. O sea, yo creo que es fundamental. Aquí habrá gente muy, muy joven. Yo soy muy mayor. Yo no sé cómo manejarme, cómo hacer transmitir un mensaje por redes sociales, y a veces nuestros organismos que están vinculados a estas áreas tampoco lo saben hacer. Quien mejor lo sabe hacer es gente de la misma edad. Entonces, la idea es trabajar, o muy parecida, trabajar con ellos de forma tal que sean capaces de producir contenidos para sus iguales, obviamente, con el seguimiento del profesorado para que esa comunicación sea correcta. Pero veis que en las dos lo que termina siendo el tipo de acción que nosotros tenemos es esa, bueno, vamos a actuar a partir de comunicar, ¿no? Y la metodología es flexible. En las dos secuencias no hay que seguirla punto a punto, sino que es flexible. Siguiente, por favor. Este es el de incendios cada vez más impredecibles, el otro era los fenómenos cada vez más extremos, forman parte de los dos de la misma serie y también se pueden bajar desde ese enlace. Siguiente, por favor. Vuelvo al inicio, o sea, no solamente la cuestión, y esto es una crítica que a veces se ha hecho al uso de la historia y la filosofía de las ciencias cuando nosotros estamos trabajando en educación en ciencias, es la poca consideración de metodologías más activas y la poca consideración de cómo los principios psicológicos de cómo el alumno o cómo una persona aprende. Entonces, por eso yo vuelvo y vuelvo y vuelvo sobre esto. La idea de la utilización de metodologías activas, metodologías como la indagación guiada, los estudios de caso, análisis de casos reales, locales, fundamentalmente, eventualmente internacionales, pero básicamente que sean locales, la modelización y la simulación, en que los alumnos entiendan que gran parte de las predicciones, todas, no gran parte, todas las predicciones que hacemos hoy en día están basadas en simulaciones, que entiendan la relación entre modelos y la simulación, y qué resultado da una simulación. O sea, no solamente el modelo como una forma de entender o de bajar la teoría a casos concretos, sino que esos modelos sirven para generar simulaciones, simulaciones que a su vez tienen una serie de limitaciones. O sea, por eso cuando no es verdad, o no es cierto, no, el del tiempo siempre se equivoca, no necesariamente. O sea, ¿cuáles son estamos utilizando simulaciones, simulaciones tienen limitaciones, limitaciones que a veces son dados por el conocimiento que tenemos, otros son dados por los instrumentos que tenemos para recoger datos, y por último son simulaciones, perdón, son problemas intrínsecos a la propia simulación, ¿vale? Los debates, asumir roles de distintos actores justamente para comprender los valores que están en juego, para comprender el punto de vista del otro y favorecer o ayudar en el proceso de comprender cómo se delibera. Recuerda que eso es una de las cosas que nosotros planteamos como un elemento importante dentro del STEM. Y la posibilidad de utilizar aprendizaje-servicio, que son campañas de prevención y sensibilización hacia la comunidad. Esto lo utiliza una secuencia, no lo utiliza la otra, pero es una metodología que sirve un poco en ese sentido. O sea, yo hago algo, bueno, pero ese algo tiene que servir para alguien, entonces poder hacerlo en conjunto con alguna asociación, en conjunto con la propia dirección de la escuela, con las propias direcciones provinciales de educación, lo que sea, pueden tener un sentido de aprendizaje-servicio. O sea, en la escuela estoy aplicando algo que da servicio a la sociedad. Siguiente, por favor. Las competencias que han sido desarrolladas según las evidencias empíricas que tenemos son las científicas, comprender cómo se produce y valida el conocimiento en contextos que sean inciertos, competencias de tipo tecnológicas, los alumnos terminan siendo capaces de aplicar algunas herramientas de simulaciones, de análisis de datos, en el caso de fuego de teledetección,
ciudadanas que son capaces de comunicar, de debatir, de argumentar y de participar en decisiones colectivas. Bueno, eso de participar en decisiones colectivas no tanto, pero por lo menos son capaces de argumentar y de debatir. Y competencias de tipo ético, que son reflexionar sobre la sostenibilidad, sobre la equidad, sobre los impactos que tienen los fenómenos y cómo impacta la ciencia y la tecnología en esas situaciones. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas del enfoque de Nota STEM? Ya un poco para resumir, conecta los contenidos escolares con problemas reales y que sean relevantes para la sociedad, permite una integración auténtica de disciplinas y de saberes, incluye las dimensiones epistemológicas, sociales y éticas que están ausentes en el STEAM convencional, y creemos que contribuye a una formación más integral, crítica y transformadora. Siguiente, por favor. Desafíos de la implementación: la formación del profesorado, necesidad de capacitación que sea interdisciplinar en cuestiones sociocientíficas, en algunos países y en algunas situaciones currículum rígido que deja poco espacio para propuestas que sean flexibles. Problemas en la evaluación, aunque nosotros proponemos en las dos tesis o en los dos materiales se proponen formas de evaluación, es difícil medir, por ejemplo, las competencias críticas o las competencias ciudadanas. Y a veces suele haber una resistencia institucional, tensiones entre visiones que se manifiestan, entre visiones más tradicionales de la educación científica con este tipo de visión que de alguna forma no es que cuestione el conocimiento científico en el sentido de cuestionarlo como una verdad absoluta, al menos en determinadas situaciones donde diferentes perspectivas deben ser tenidas en cuenta. Siguiente, por favor. Las proyecciones futuras, la idea es extender el enfoque Next STEM a otros problemas que sean globales, validar instrumentos de evaluación, validar instrumentos que permitan evaluar las competencias ciudadanas y éticas, construir redes de docentes e investigadores que compartan materiales y compartan experiencia y seguir integrando la práctica docente en las aulas. Siguiente, por favor. Entonces, a modo de síntesis, el modelo STEM no basta para preparar una ciudadanía frente a los retos del siglo XXI. La articulación entre NOS y NOS STEM puede ofrecer un marco potente para una educación científica crítica. La enseñanza no debería orientarse solamente a saber y a hacer, sino también a aprender, a cuestionar y a decidir en escenarios complejos. Y la educación científica debería ser una herramienta para la sostenibilidad, para la equidad y para la justicia social. Yo dejo unas preguntas abiertas, pero creo que quizás más interesante sea que vosotros propongáis algunas cuestiones, si queréis, para debatir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ileana. Como yo estaba con la presentación, no he estado chequeando el chat, pero seguramente Ana ha estado muy, muy atenta a ese tema. Así que abierta la posibilidad para comentarios, preguntas. Sí, desde el chat hay una pregunta de Karina Rizzo que nos preguntaba si se puede acceder al enlace del libro que mencionó Ileana. Estás muteada, Ileana. A los dos enlaces se puede acceder, sí. Gracias. Y se puede acceder de nuevo, si alguien está interesado en profundizar, están todas las publicaciones en mi enlace, en mi ResearchGate, y si hay alguna que no esté en abierto, podéis pedirla, ¿vale? Os la envío rápidamente porque están subidas, eso está todo ahí, ¿vale? Gracias. Mónica Villarreal levantó la mano, si quiere participar. Hola,
Estamos acá las dos, Mónica y yo, Esther Galina, ¿cómo están? Un gusto de volver a verlas. Quería preguntar, me pareció súper interesante la charla, muchísimas gracias. Muchas cosas para incorporar a lo que venimos trabajando. Pero quería preguntar que ustedes en tu grupo venían hablando de STEAM integrado y está envuelto en el espíritu de todo esto, sin lugar a dudas, pero hoy no lo mencionaste y quería saber cómo lo ubicás, cómo lo presentás, porque STEAM integrado aparece ya en muchas publicaciones y en muchas miradas. A ver, muchísimas gracias por la pregunta. Esto resulta, nosotros en este momento estamos cambiando de STEAM, empezamos con STEAM integrado y ahora estamos por planteamientos integrados. Lo que se colocó de STEM es porque quizás es lo más general. Lo que estamos hablando es de STEM de una manera integrada. O sea, cuando hablamos de STEM, cuando siempre hablamos de interdisciplinaridad, está pensado de manera integrada. Si vosotros veis las propuestas incluyen la parte de comunicación, o sea, incluyen áreas que estarían más dentro de la parte de la A. Y lo que dije al inicio, para nosotros, y lo hemos justificado en varias publicaciones, la S no puede estar reducida como inicialmente pasó, como la science en inglés era natural science, no, es ciencia. Las ciencias sociales son ciencias. Entonces, y eso justamente plantea la idea de que las ciencias para nosotros tienen el mismo valor epistemológico. Entonces, la S considera ahí todo lo que estás metiendo por dentro, ¿vale? Entonces, nosotros en la S agrupamos todo lo que consideramos ciencias naturales y ciencias sociales, ¿vale? No hacemos diferenciación en ese sentido. A ver, es una cosa que a mí me pasa, o sea, yo me empiezo a trabajar y cuando vas trabajando vas aprendiendo cosas nuevas, te vas dando cuenta de cosas, bueno, entonces vas cambiando, ¿no? O sea, se mantiene un hilo conductor, vas integrándolo, pero mantienes lo mismo, ¿no? O sea, yo soy una defensora desde hace muchísimos años primero de las metodologías activas y cada vez estoy más convencida a medida que lo aplicamos en contextos, no es de trabajo en particular, pero cada vez que lo aplicamos con otras tesis, lo aplicamos en contextos inclusivos, es fundamental. Son las únicas que funcionan realmente, al menos para la enseñanza primaria y secundaria, obligatoria, y la integración. No podemos seguir formando gente que sepa física en la primera hora, química en la segunda, haga matemática en la cuarta, y después intente entender algo de lo que es una noticia donde todas las cuestiones están metidas, ¿no? Entonces, esa es la concepción en este momento. El palabrejo ya hizo cambio un poco, pero la idea sigue siendo esos elementos, la interdisciplinaridad, o sea, ya una integración interdisciplinar, yo creo que en algún momento lo he escrito, o sea, para nosotros la interdisciplinaridad ya implica la integración, o sea, no es abordajes multidisciplinares, no son abordajes conectados, para nosotros cuando hablamos de integrado es interdisciplinario y eventualmente transdisciplinaridad, pero como todavía transdisciplinaridad a mí no me termina de quedar muy claro, abordajes integrados que son interdisciplinares. Muchas gracias. Tienen la mano levantada Silvia, García, Gaby, Lorenzo y Enrique, en ese orden. Hola. Hola. Querida Ileana, muchísimo tiempo que no te veía, pero bueno, una pregunta. Yo he visto experiencias de educación STEM muy focalizadas en la parte tecnológica, o sea, de entrar y decir, bueno, tenemos que trabajar sobre este robot o generar este robot. Demasiado centrado en eso cada vez que se dice STEM y la utilización de eso, sobre todo en enseñanzas que se proponen para acercar a las niñas a las carreras STEM. Esta perspectiva no STEM, que me parece que es mucho más rica, que tendría aportes como para la reflexión y para la cuestión epistemológica, la crítica.
¿Cómo ves estos aportes de esta perspectiva didáctica como un paso más para generar vocaciones en las niñas hacia las STEM? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, lo puse al inicio. Una de las limitaciones es que a veces la forma de aplicación de STEM se reduce a una cuestión tecnológica, en parte porque, a ver, vende. Tú pones que un robot es STEM, va a vender mucho más que si pones nada más que un robot. O sea, es una cuestión de mercado. O sea, lamentablemente vivimos en el mundo que vivimos. Y los docentes a veces no terminan, los docentes o los políticos que hablan de STEM tampoco terminan de entender qué es lo que significa o cuáles van a ser las competencias. Eso por una parte. Por la otra parte, sí, no te STEM implica más cosas, pero sí es fundamental, y yo en eso lo recalco muchísimo, que la parte tecnológica tiene que estar. Tiene que estar para hacer cosas. Si nosotros tenemos una experiencia con niñas en riesgo de exclusión, una experiencia que fue muy llamativa, en los cuales hicieron un programa. No eran OTSTEM, eran niñas de primaria, eran niñas pequeñitas, eran niñas que tenían de 6 a 10 años, 11 años. Y les pusimos en un programa donde se veía la parte de ciencia, pero era un programa que estaba destinado a desarrollar un producto final, donde a partir de ese producto, en el proceso de ir haciendo en ese producto final, trabajaban con tecnología, aprendían a prototipar en 3D, aprendían a hacer un código QR, aprendían a utilizar una impresora láser. Niñas, casos de niñas brillantes que nunca habían tocado un ordenador, a la computadora, porque la computadora en clase, normalmente ya lo sabéis, si hay un niño y una niña con un computador, quien va a coger el ratón es el chico, no es la niña. ¿No? O sea, o tenían miedo, o sea, una cosa, no sé si no sé en vuestros casos, pero si vais a primaria, decirle a una niña que prenda un ordenador, normalmente no lo prende de entrada. Miedo. Entonces, eso es lo que Yang llama de conocimientos poderosos al final de cuentas. Son conocimientos que... Y es importante hacerse cargo de la tecnología, es importante hacer tecnología, es importante ver cómo se produce la tecnología, porque entonces no lo vemos como que sea magia. Lo que pasa es que no puede ser la tecnología, no es... Yo me repito, a los que me conocéis mucho, repito siempre lo mismo. No es cacharrear por cacharrear, no es usar el robot. El robot es un medio para que tú aprendas a programar, y más que aprendas a programar, que aprendas a pensar y a entender qué es la programación. Que aprendas a pensar que eso que está ahí no es algo que sea magia. Hay por detrás un programa con unas instrucciones y que se puede hacer. Entonces, en el caso de las niñas, desde nuestra experiencia, poder darles la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas de alto nivel, integradas dentro de un proyecto que era global. O sea, el proyecto global eran todas niñas, vuelvo a repetir, en riesgo de exclusión, familias numerosas, customizar la ropa. O sea, la idea era que, claro, chicas que reciben la ropa de sus hermanos. Así, vale, pero es una niña. ¿Cómo hago esta ropa que sea mía? ¿No? O sea, la idea final era customizar la ropa. Entonces, para customizar la ropa, iban a customizar la ropa con elementos tecnológicos. Hicieron unas cosas que hacían ruido, una belleza. Pero esa era la idea final. Eso es lo que tenían que hacer. En el proceso de customizar la ropa, aprendieron, además de la parte de tecnología, aprendieron el proceso de ingeniería, aprendieron sobre sostenibilidad, como una de las cuestiones que decidieron hacer, en qué sentido iban a customizar la ropa, era respecto de, tenía que ver algo con botánica, entonces aprendieron cuestiones de árboles, de mirar hojas, todo integrado a un objetivo final, ¿vale? Entonces, en el camino estuvieron aprendiendo muchas tecnologías. Yo creo que las tecnologías son importantes. De nuevo, no cacharrear por cacharrear, pero sí es importante permitir que nuestro alumnado adquiera conocimiento poderoso, ¿vale? No el conocimiento de los poderosos, sino conocimiento de los poderosos, para poder entender la realidad, ¿vale? Muchas gracias, Ileana. Gaby. Gracias, Irene. Bueno, muchas gracias, Ileana, por presentarnos. La verdad que me gustó mucho tu charla,
porque hiciste una revisión crítica de lo que es STEM, ¿no? No esta cosa maravillosa que nos quieren imponer a la fuerza, ¿no? Y que todo tiene que ser STEM ahora porque si no quedamos fuera de onda. Así que esta revisión de la naturaleza del STEM y de cómo se articula, la amplitud en la S, de considerar que todas las science están metidas ahí dentro, me parece que es una visión muy importante. Dentro de las cuestiones que ya comentaste al final, hablabas que uno de los desafíos o uno de los problemas que tiene la implementación desde el enfoque STEM tiene que ver con la formación del profesorado. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esta parte, si desde tu punto de vista, ¿qué experiencia tienes sobre formación de profesorado? Incluso, y esto, bueno, está vinculado con lo que es enseñanza universitaria, porque en definitiva la formación de profesores ya es para el nivel posterior al secundario. Y también si tienes para recomendar alguna lectura o algo como específico de aplicaciones STEM en nivel universitario, te lo agradecería. Muchas gracias, Gaby. Nosotros trabajamos con la coenseñanza. Y trabajamos con la coenseñanza a nivel de formación de maestros y ahora estamos pasando para la coenseñanza a nivel de formación de profesores. ¿Qué significa? Y la coenseñanza no de boquita para afuera, sino realmente implementada dentro de aulas y de escuela, de universidad. Nosotros trabajamos 3 asignaturas. Una es lengua inglesa, es didáctica de las ciencias experimentales y didáctica de las ciencias sociales, donde los alumnos van a desarrollar un proyecto que es común, y ese proyecto que es común, además de contenidos específicos, actividades específicas, en mi caso no dan contenido, aprenden a hacer una indagación, aprenden a hacer un diseño de ingeniería, y después van a desarrollar aquí en España es lo que hablamos de una situación de aprendizaje, lo que nos pide la ley, a situaciones de aprendizaje que supone que son interdisciplinares. Entonces ellos van a aplicar esa situación de aprendizaje, van a ir desarrollándolos como grupos en las 3 asignaturas a la vez. Tenemos el mismo criterio de evaluación, es más, evaluamos de manera conjunta, van trabajando parte de mi asignatura y parte de eso, y en la otra asignatura cogen otro pedazo, o sea, se puede hacer, o sea, no hemos tenido que cambiar ni horario ni hacer absolutamente nada, y tenemos unos resultados que son increíbles, o sea, realmente increíbles. Momento no enseñamos, porque un elemento central aquí, más allá del aspecto crítico, un elemento central es aprender a trabajar de manera interdisciplinar, porque en el momento que trabajas de manera interdisciplinar, te cuestionas a ti mismo, o sea, te cuestionas tu forma si ustedes trabajan con un profesor a mí me ha tocado trabajar con un profesor de historia, o un profesor de ciencias sociales, la forma en la cual mira el mundo es diferente de mi forma de ver el mundo, y simplemente por el hecho de estar trabajando conjuntamente cuestiona mi forma, ¿no? Y eso al final de cuentas se traspasa en los alumnos. Y nosotros, entonces, entender la integración, ¿no? La interdisciplinaridad, los alumnos lo aprenden sin que nosotros demos una sola clase sobre integración o interdisciplinaridad. Saben el proyecto, saben lo que tienen que hacer, y cuando evaluamos al final, han aprendido un montón. Obviamente, este es un trabajo precioso porque somos 3 fascinadas de lo que hacemos, y venimos trabajando con estos grupos desde hace 5 o 6 años. Entonces, vamos haciendo un seguimiento muy bueno de qué pasa año a año. El primer año que lo largamos, nosotros tampoco sabíamos cómo se hacía la coenseñanza. Es más, una decía una cosa y la otra iba a clase y no decía lo mismo, entonces los resultados fueron buenos, pero no tan buenos. El segundo año, que las 3 estábamos ya, teníamos el mismo discurso, los resultados de los alumnos fueron espectaculares. Al año siguiente, una de las profesoras tuvo una baja, vino otro, aunque le explicamos, no funcionaron. Entonces, vamos viendo cómo el proceso de la coenseñanza es un proceso que es muy rico. Y ese proceso lo estamos ahora intentando hacer en el máster de profesorado, que para nosotros es la parte de educación secundaria. Esto está amparado con diferentes proyectos europeos, que en particular van a ver que tengo mucho de trabajo de CLIL en segunda lengua, porque los profesores que trabajan en secciones bilingües, al menos en España, son más abiertos. O sea, son profesores, el profesor
el tecnólogo, el ingeniero que está trabajando en secundaria, que tiene que dar en inglés, es un poco más abierto que si no lo hace. Entonces, bueno, nosotros entramos en primaria a través de esa vía y en la secundaria hemos seguido a través de esa vía. Pero eso es la forma en la cual nosotros estamos trabajando, pero realmente no hablando, sino haciéndolo sobre la práctica. Vamos a ver cómo nos va en secundaria. Finger crossed. Pero en primaria nos ha ido muy bien. Y hay Bueno, muchos muchas trabajos gracias sobre y la parte de la coenseñanza. te seguiremos y iremos leyendo los resultados. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Javi. Enrique. Hola, gracias, Irene. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Gracias Bien. por esta oportunidad de escucharte. Yo de lo que quería preguntarte está más enfocado hacia la mirada didáctica. Un poco la primera pregunta que tenía, Gaby se aproximó tanto que lo que respondiste a ella a mí me sirvió. Me gustaría saber ya un poco en esa misma línea, ahondando un poco, esta forma de abordar la enseñanza, donde se desdibuja cada una de las disciplinas. ¿Qué impacto tiene sobre la concepción de aprendizaje? Digo, ¿en qué medida eso interpela, cuestiona o tensiona la concepción de aprendizaje que podemos tener los que hemos sido educados antes, ¿no? Donde el aprendizaje se entendía en el contexto de alguna disciplina en particular. Y después, por supuesto, me gustaría leer sobre estos ejemplos de coenseñanza porque me parece muy interesante. A ver, te cuestiona todo, Enrique, todo, todo. O sea, en el momento, tú calculas que nosotros tenemos un departamento de didácticas específicas en la Facultad de Educación, donde tienes todas las áreas. Tienes el área de matemática, tienes el área de experimentales, de arte, de lengua y literatura, música y educación física. Bien. Yo llevo en ese departamento 18 años. Durante 12 años no nos hablábamos. Íbamos juntos, pero no te hablabas. O sea, y en un momento dado empezamos sobre todo con la profesora de inglés, empezamos a charlar, va. Y cuestionarte, por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, para mí es ahora, te cuestionas cuál es el elemento motivador. O sea, todos nosotros decimos, y esto a mí me encanta porque lo aprendí de ella, ah, tenemos que, imagina en primaria, ¿vale? Una cosa diferente es secundaria. Imagina en primaria. Tenemos que partir de problemas que sean cercanos al alumnado. Dime cómo diablos haces para tener una idea que sea cercana a un niño de 7 años. Ni siquiera los maestros que tienen 25. Imposible. Imposible. Es una cosa que hablamos y hablamos y hablamos de ríos de tinta sobre eso, no operacionalizado. Pues esta mujer me enseñó una cosa que es, cuando tú lo piensas, es de cajón de manera de pino. Nosotros somos seres, los seres humanos somos seres hechos de historias. Entonces, cuando tú lees una historia, te pasan las cosas que le pasan al personaje. O sea, tú vives el personaje. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? A partir de historia. O sea, los problemas que van a abordar los niños son problemas que están vinculados con la parte de ciencias naturales, de ciencias sociales, que le pasan al personaje. Tienen que ver con él. O sea, dime que ese, no sé, el tema, te estaba hablando otros días de Hansel y Gretel. Vale, ¿cuál es el problema que tenían? Bueno, el tema del chocolate. Pero tú le dices a un niño que no coma chocolate, pero te entra por una vida, te sale por el otro. Pero al meterse en la historia y al vivir al personaje, esos problemas que tú les planteas se convierten en problemas reales. Y en el caso de secundaria, lo que estamos utilizando, el principio es el mismo, estamos utilizando cómics. Entonces, el cómic también, por las edades, en primaria utilizamos más álbum ilustrado, el cómic engancha más con el alumnado de secundaria. Es lo mismo, la idea es la misma. ¿Qué problema real? El problema real es el problema que le pasa al personaje, ¿no? Y aprendes, te cuestionas, o sea, ¿qué es lo válido aquí? O sea, que el problema tenga que ser un problema que venga de no, que venga del cuento, o sea, y eso lo sabe la gente de la literatura, de lengua y literatura. Entonces, te cuestionas los puntos de partida de qué es lo que están haciendo. O sea, a mí me ha abierto, bueno, y en este momento ya llevamos 2 o 3 proyectos, porque bueno, esto que empezó hace 7 años con esta profesora,
lo hemos ampliado y nosotros tenemos ahora 2 o 3 proyectos que está involucrado gente de todas las áreas. Entonces nosotros tenemos un grupo de innovación donde hay gente de educación física. Dime cómo me entero. Bueno, es otra forma de aproximarse al conocimiento y tiene que estar tan integrado como gente de matemáticas. Entonces, lo que vamos haciendo es a partir de proyectos, algunos tienen más dificultades que otros. Algunas áreas son más flexibles que otras, pero a su vez, algunas áreas somos más tiranas que otras. Entonces, un principio es, yo te respeto. O sea, yo respeto el conocimiento de arte. O sea, y yo tengo que respetarlo como una forma de acercarse al conocimiento que a su vez tiene implicaciones en la parte pedagógica, ¿no? Entonces, a mí particularmente, y a los otros, a Bogdan, a Jairo, que venimos más de la parte más quizás de ciencias, nos ha servido muchísimo para cuestionarte cómo van a aprender, cuáles son los elementos de aprendizaje, por dónde van a entrar, ¿no? Y cuestionar no tanto el valor, sino la prepotencia. No, lo más importante es aprender ciencia. Es importante aprenderla junto con las otras, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos ido aprendiendo la integración, y la integración desde una profunda, nos cuesta, ¿eh? Pero de una profunda humildad epistemológica. O sea, a partir de la idea de que todas las formas de conocimiento eh, son válidas, ¿no? En un contexto pueden sobrevaler una más que otras, pero son válidas, ¿no? Entonces es una cosa que nos ha cambiado, a mí particularmente me ha cambiado muchísimo. Poder entender eso, pero que eso va del diálogo, y ir, no sé, intentando construir, ¿no? Un poco lo que planteaba antes Mónica o Esther, el tema de la interdisciplinaridad. ¿Cómo la construyes? No puede haber interdisciplinaridad si yo considero que mi asignatura o mi área es superior a la otra. Es lo que pasó a CTS. Para mí, la cuestión fallida de CTS fue considerar que lo más importante era la ciencia y nunca cruzarnos la puerta para hablar con los de tecnología y trabajar de forma conjunta. O cruzar la puerta y hablar con los de sociales. No lo hicimos. Y el enfoque era muy potente. Pero yo creo que había ahí una profunda, no sé, preponderancia epistemológica, ¿no? Y nos pasa en las ciencias. La física, la reina, la química más o menos, la biología, y así vamos, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que cambiar. Gracias, No sé si he respondido, Enrique, a tus preguntas y... totalmente. Sí, sí, a eso apuntaba. Gracias, Enrique. Hay una pregunta de Mónica Villarreal, pero antes lo perdí ahora en el chat. Alguien preguntó, Pamela creo que es, si hay registros, Ileana, del trabajo con cómics. Estamos haciéndolo ahora. Hay varias, hemos, en el proyecto Promised, si yo soy capaz, yo realmente, Google, es que Google y yo no somos buenos. Si consigo buscar los voy a perder a ustedes si lo busco, ¿dónde está la página? Os lo paso, está también en español, y entonces hay los principios. El material en sí va a empezar a estar publicado posiblemente a a finales de año, ¿vale? Donde voy a ponerlo aquí para si queréis tenerlo. Ese es el material que estamos desarrollando para secundaria, donde estamos utilizando los cómics, ¿vale? Entonces lo que hay aquí es el marco teórico, el marco didáctico para trabajar, y ahí va a haber material trabajando con cómics. Este proyecto está muy focalizado en la sostenibilidad, entonces son cómics que tienen mucho que ver con la sostenibilidad, y va a aparecer a final de año, como muy tarde, al menos 4 unidades, no 4 unidades, no, 4 cómics en los cuales se trabajan diferentes niveles de integración para escuela secundaria. Ay, gracias, Ileana. Piden si lo podés volver a pegar. No sé qué pasó. No, porque yo pero creo estoy que es del mirando. libro. Creo que es del libro, que es lo que tú habías colocado antes del libro. Creo que alguien había colocado de los libros. Si las chicas están por Totalmente ahí, del libro. Ana o Vero, y me dan una mano, yo los 2 libros puse
los links los pegué en el chat. En el chat, sí. Dale, ahí lo buscamos. Pero que se cortó para algunas personas, entonces cuando se corta no Claro. se... Bueno, y tiene levantada mientras colocan las chicas. Ahí, gracias, Vero y Ana. No, de nada. Están los 2 libros. Y Mónica. Sí, gracias Irene. Bueno, buenas tardes Ileana. Muchísimas gracias por la charla, muy inspiradora para nosotras. Vengo del área de educación matemática y la modelización matemática se presenta como un puente hacia la educación STEAM muy fuerte. Y lo que yo observo dentro del campo nuestro es la pregunta permanente de ¿y dónde está la M en STEM? ¿Y cómo aparece la matemática en el proyecto? Y un poco me da la impresión, y quería conocer tu opinión, de que la matemática tiene miedo de dejar de ser la reina de las ciencias en este tipo de proyectos. Sí, definitivamente. A veces nos cuesta. Tenemos una matemática muy buena que está haciendo didáctica de las matemáticas y ella hace modelización como científica, pero se ha metido en la didáctica de las matemáticas y que a veces nos cuesta, pero lo ha intentado. Entonces, el material que vais a ver, poco este material para secundaria, donde se integra de buena manera con lo otro y también de alguna forma ha inspirado parte de lo que nosotros discutimos en esas 2 secuencias didácticas. No aparece como un tema separado de matemáticas, pero podría perfectamente ser abordado desde un tema de matemáticas, o sea, da pie, o sea, entiendan, y eso es una cosa general. Todo el material que produce mi grupo de investigación, o nuestro grupo de investigación, es un material completamente abierto. ¿Qué quiere decir abierto? No solamente que puede ser reproducido, usado, lo que fuera, sino que es un material que es redundante, tiene muchas más actividades las que son necesarias y puede ser seleccionado y puede ser adaptado. O sea, no es una cosa que si yo tengo A, B, C, si no hago A y B no puedo ir a C. Son materiales sumamente flexibles. Entonces, esa flexibilidad da que, por ejemplo, en una parte, estoy pensando en el tema de fenómenos meteorológicos extremos. Cuando se habla del tema de simulaciones, bueno, se podría perfectamente introducir el tema de la modelización desde el punto de vista de matemáticas, no desde el punto de vista de un físico, ¿vale? Que es diferente, que ya lo sabemos, que los físicos hacemos de la matemática aquella cosa que hacemos, que es así, las maltratamos, y se podría perfectamente trabajar con la parte de matemática. Y esta matemática que es Alicia, que trabaja sobre todo con la parte de primaria, en una serie de libros en la parte de trabajar en primaria, ha hecho integraciones de las matemáticas sumamente interesantes. Entonces, sí se puede, es difícil, no es fácil, pero yo creo que se debería integrar más. Sí. Lo que me pasa un poco con los proyectos es que creo que el foco en los proyectos de tipo STEM no está puesto en la disciplina, sino en el problema que uno quiere resolver. Y al colocar el foco sobre el problema, parece que si decimos, bueno, el uso de la matemática es instrumental, está mal, digamos, debería ser algo más. Y eso no veo por qué tiene que ser así, no veo por qué tiene que ser Claro, por ejemplo, a ver, más o menos, para mí es una cosa que, bueno, con Irene venimos trabajando en eso hace cuánto, Irene, 12 años, 13 años. Simulaciones. Para mí es una locura. O sea, el tema de las simulaciones, la modelización y las simulaciones es algo que debería abordarse de las matemáticas, pero de las matemáticas integrado con problemas reales. Entonces, poder entender que es un Monte Carlo, poder entender que si la solución se te cae en un punto que no está dentro de la red, es que te va a dar cualquier cosa. O sea, comprender eso es comprenderlo desde el punto de vista de las matemáticas. O sea, poder entender cuál es la construcción que está por detrás. Poder entender la diferencia que hay entre pasar de un sistema continuo a un sistema que sea discreto. O sea, ese es el problema de la simulación, ese es el problema intrínseco. Por más datos que tengamos, por más supercomputadores que tengamos, el problema es pasar del continuo al discreto. Eso yo no lo puedo explicar como físico, porque no tengo las herramientas para hacerlo, pero eso tiene que ser los matemáticos. Pero al final de cuentas, todos somos herramientas de todo en este momento. O sea, las matemáticas herramienta de la ciencia, la ingeniería, la ciencia es herramienta de la tecnología. O sea, por eso yo decía en la Seamless Web, donde yo no veo una cosa que sea superior a otra, porque si no,
estamos todos en igualdad, o sea, no existe esa diferencia que quizás existía hace, no sé, 50, 70 años atrás, ¿no? Pero yo creo que el papel de los matemáticos es que es fundamental. O sea, es fundamental para para entender, a ver, una cosa, entender, las simulaciones para mí es lo que me pirra, pero entender la estadística, Ujú. entender el sentido de la estadística, jugar, eso es contenido matemático total, una buena comprensión, porque los físicos, lo mismo que nos pasa con los límites, con las derivadas, con las integrales, digo los físicos porque somos los que más utilizamos, ¿vale? Tenemos una comprensión que no es una buena comprensión, es una comprensión de andar bueno, los físicos teóricos no, pero físicos como yo, de andar por casa, de cómo hacemos un límite, entender el concepto de límite, por ejemplo, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental para la formación, lo que hablaba Gaby antes, la formación del profesorado, no de primaria, pero de secundaria, poder trabajar de manera integrada en los profesorados, ¿no? Muchas gracias, Ileana. ¿Me puedes decir el nombre de la matemática? Dijiste Alicia, pero... A Alicia Martínez González. Después te paso bueno, ha generado un espacio de matemáticas, porque ella es mucho de la idea de que las matemáticas se aprenden haciendo. Entonces ha generado un laboratorio de matemática con una cantidad de cosas que es una belleza, ¿eh? Es una pasada. Sí, sí. Después le doy Irene para que te pase el enlace de... ¿Nos van a poder pasar por mail el link después a la grabación de esta conferencia? Porque Sí, sí. como la Sí, tienen que nos hemos inscrito, nos la pueden... Exacto. La idea es Les luego agradeceremos. colocarla en el canal de YouTube del doctorado y compartirla con todas las personas que se inscribieron, que Perfecto. estuvieron asistiendo. Gracias. De nada. Bueno, no sé, chicas, si queda algo más en el chat que no lo tengo abierto. No, Está no hay más bien. preguntas. Ya los he cansado. Genial. No, y para vos también, Ileana, que ya son tus casi 7 de la tarde, así que muchísimas gracias Está bien. como siempre, por la predisposición y por la generosidad de compartir 2 horas en horarios que por ahí no son los mejores. Nosotras estamos muy, muy contentas de haber iniciado esta nueva etapa de charlas y bueno, seguiremos tratando de darle sistematicidad. Por las dudas no vamos a spoilear las próximas, pero tenemos intención que antes de fin de año tengamos mínimo 2, máximo 3 charlas más. Así que va a estar interesante. Bien, no sé si Muchísimas nadie gracias tiene... a ustedes por invitarme. A vos. ¿Ninguna otra pregunta? Vamos dando por finalizado. Ahí te llegan aplausos. Gracias, gracias. Bueno, con algunos nos veremos la semana que viene en Salta. Sí. Nos vemos. Esperamos. Excelente. ¿Vale? Hasta luego. Gracias. Chao, hasta chao. luego. Gracias a todos. Esperamos por participar. las próximas charlas, Irene. Bueno, Felicitaciones. gracias, felicitaciones. Chao. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, habrá que dejar de grabar, ¿no, chicas? Sí. Espérate que encuentre dónde estoy. Acá.